Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de tejido de Cata Knits. Yo soy Cata Rupke, me encuentras en Instagram como cata.knits y también en mi página web cataknits.com, donde subo las notas de todos los episodios. Me parece que esto no se los he dicho antes, no estoy segura, pero si tú estás buscando algún nombre del patrón que yo mostré y que no lo alcanzaste a escuchar bien, o alguna lana que te gustó y quieres saber dónde la compré, te pongo los nombres y los links en mi página web. Así que si quieres ir a mirar, te dejo el link de todas maneras en la caja de descripción del video de YouTube. Y ahora sí, estamos listos. Puedes ir por tu tejido porque vamos a comenzar. Si ya ves hace mucho tiempo este podcast, gracias por estar aquí nuevamente. Y si eres nuevo o llegaste a este video por casualidad, te apareció en YouTube, te cuento que un podcast de tejido es un video donde las tejedoras o tejedores mostramos en lo que estamos, qué es lo que ya tejimos, qué es lo que estamos tejiendo y planes para tejer en el futuro, además de lanas y algunas compras relacionadas con tejido, de repente una que otra manualidad. Así que eso es lo que te puedes encontrar en este video, solamente con afán de diversión, aunque puede ser que alguno de los tips que yo te cuente sobre las cosas que me he encontrado en los patrones te sirvan de ayuda, y eso me hace muy feliz también. Y te cuento lo que he estado tejiendo. Ya ves, mi primer proyecto terminado es la polera Satawal, un diseño de Midori Hirose. Hermoso diseño, me encanta la polera, es súper cómoda, elegí un hilado fresquito, con palillo ancho o grande, por lo tanto es aireada, no me queda transparente, pero sí es muy aireada, o sea, es fresca. Me hizo sufrir un poco este patrón, yo creo que por desconocer la lana, la composición de la fibra que ocupé, que no es lana en realidad. Había hecho una muestra y la había bloqueado, pero el comportamiento de un cuadradito pequeño no es lo mismo que una prenda de vestir de un tamaño grande al momento de mojarla y estirarla sobre un mat o lo que uno ocupe para secar las prendas que uno bloquea. Si te preguntas qué es el bloqueo, estoy preparando un video porque también me lo pidieron para las personas que no conocen el arte de bloquear tejidos. También voy a subir uno, pero en resumen es mojar la prenda, no estrujarla, sino que remojarla un poquito para que la fibra se humedezca, y sobre todo favorece cuando tienes una prenda con calados, porque el calado se estira y se aprecian mucho mejor los dibujos que uno forma haciendo calados, pero siempre tratando muy suavemente la prenda para que no se sobreestire ni pierda la forma. Justamente la idea es ahormar, darle una forma bonita a la prenda, y para eso se tiene que tratar con mucha delicadeza y secar en plano, para que no se estire hacia abajo tampoco. Entonces, la polera. Si ya vieron mis videos anteriores, les conté que me estaba haciendo un poco sufrir porque yo sentía que me estaba quedando un poco chica y se veía muy pequeña, estrecha y corta. La verdad es que con respecto al largo, yo la alargué. Después que había cerrado, me la probé y dije, no, aunque igual está muy corta para mí. Yo ya les he contado que yo soy larga de esta parte, así que le di 3 centímetros más. Y no había hecho las mangas. Esta polera, les cuento más. Se teje primero el cuello en redondo, y lo primero que uno parte haciendo son estos calados, donde lo que más destaca y la dificultad mayor es este punto alargado, porque las zonas de los hombros tú haces 3 puntos en uno y también lo haces con el punto alargado, lo que puede ser un poquito difícil, sobre todo si estás tejiendo con más de una hebra, porque se te pueden separar y te puedes confundir al momento de tomar tu hebra para hacer tus puntos y tus 3 puntos juntos en un punto. Y eso es un poquito más complejo, pero no imposible. Si tienes que deshacer, afortunadamente es solo el cuello, entonces si lo tienes que hacer más de una vez, no pierdas tanto tejido al deshacer y volver a intentarlo.
Pero vale la pena porque mira qué lindo queda. Esos son los aumentos de 3 puntos que se ven acá y queda súper bonito, me encanta eso, pero se ve un nivel de detalle que me gusta mucho. Y cuando terminas de hacer el calado, lo que tú haces es terminas aquí porque vas haciendo el calado y vas haciendo los aumentos solamente en la zona de los hombros, por lo tanto te va quedando como un cuello así alargado hacia los lados, y llega un momento en que separas y sigues trabajando solo la delantera y solo la espalda por separado en plano hasta que llegas al punto donde las tienes que juntar y seguir trabajando en redondo hasta abajo. Y yo lo que no había hecho era la manga, que es solamente hacer un puño, no tienes que tejer nada más, solamente levantas los puntos y tejes el elástico. Y como la fibra se siente mucho más apretadita, cuando yo hice el puño, lo hice varias veces, les confieso, porque lo hacía y sentía que me apretaba el brazo. Y ustedes saben lo que pasa con nuestros brazos a veces, que son un poco blanditos, gorditos. Y si tejes muy apretado o te pones una prenda que te aprieta mucho ahí el brazo, no se ve bonito, se ve un rollín que no sienta bien. Entonces es mejor tener espacio ahí, que tu brazo esté cómodo. Entonces traté de tomar un punto más o 2 puntos más cuando levanté puntos y no me quedó bien, lo volví a hacer. Finalmente, ¿sabes qué? Había que hacer caso a lo que decía el patrón. Yo primero intenté como 3 cosas distintas, hacer otro tipo de cierre, hacer otro tipo de elástico, y no me gustaba y no me quedaba bien. Después dije, voy a hacer lo que dice el patrón. El patrón dice la cantidad exacta de puntos que tienes que tejer por talla. Haces el elástico y después te dice que hagas un cierre elasticado, el más simple, el que es tejer 2 puntos juntos. Tejes un punto, tejes 2 puntos juntos, tejes un punto, tejes 2 puntos juntos. O sea, es de los cierres elasticados el más fácil de hacer. Yo no quería hacer eso, intenté otros cierres más complejos, no me quedó bien. Hice el cierre que decía el patrón y me quedó perfecto. Perfecto. Cuando no estaba bloqueado, todavía la sentía un poquito ajustada. Cuando bloqueó, me quedó ideal. ¿Qué te puedo decir? A veces hago cambios que me resultan súper bien, otras veces no. Esta vez le hice caso al patrón. En lo que no le hice caso fue en el largo, porque sí lo alargué, pero el cierre de abajo también lo hice como decía el patrón, un cierre elástico del más simple que existe. Y la fibra, te cuento un poco de la fibra y por qué se dio tanto. La fibra principal es caña de azúcar, grosor de K, y la fibra acompañante es una hebra de trío de Isager, que es una mezcla que tiene, me parece que es bambú con lana y lino. Y yo pensé y tuve un poco de susto que no se diera tanto porque el lino es un poco rígido y en mi experiencia no cede tanto, pero estaba mezclado con otras fibras y la caña de azúcar cede un montón. Y quedó súper bien. La mezclé justamente para que no me quedara tan transparente. La podría haber hecho solo con caña de azúcar, pero sentí que en la muestra la hebra de trigo le daba un poco más de como de una textura un poco más firme, no quedaba tan floppy. Y además los colores, el de trigo era como un color piedra y la caña de azúcar también es como un gris azulado, pero tiene, si se fijan, unas motitas blancas de vez en cuando porque es teñido artesanal. Es caña de azúcar de Surkniters y que se ve súper bonito. Y la combinación de las 2 hebras me encantó. Las 2 hebras son frescas, por lo tanto, porque no quería ponerle mohair o alguna otra tipo de alpaca, que también se ve bonito cuando acompañan otras fibras, pero la parte peludita de esas fibras hacía que iba a hacer que la polera fuera un poco calurosa y mi idea era que fuera usable con calor. Y la verdad es que quedó súper bien. Recomendada la mezcla de caña de azúcar con esa hebrita de trío. Ocupé muy poquito. De trío ocupé 1 ovillo y medio, que son más o menos 450 metros. Y de caña de azúcar ocupé 2 ovillos y cuarto, más o menos. Tenía 3 ovillos y no quería ovillar la última madeja y tuve que romperla para alargarla, o sea, no romperla, madejarla.
para usar, para alargar la polera en realidad, así que terminé ocupando 515 metros aproximadamente. Igual todos los detalles están en Ravelry y se los dejo en mi página web, los links directos a todas las cosas que estoy mencionando ahora. Súper contenta. Ahora estoy con una camiseta abajo con pabilos, pero también me la pongo sin nada abajo y funciona perfecto. Súper cómoda, el diseño muy bonito, es rápido de tejer. Lo tejí con palillo 5.5, no con palillo 6 como dice el patrón, porque en la muestra, cuando hice la muestra, me dio la muestra correctamente, igual que el patrón, con el palillo 5.5. Y sabes que lo bueno es que como quizás con el 6 me hubiera quedado un poquito más transparente, y con el 5.5 se ve la fibra, la tela que quedó súper bonita, súper parejita, me gustó mucho. Y la manga y el borde de abajo lo tejí con palillo 5. Esa fue la combinación ganadora, y el bloqueo, nada que decir, la polera perfecta. Y ahora los proyectos en proceso. Primer proyecto, el Twinkle, también diseño de Midori Hirose, que terminé el cuerpo. En este caso encuentro que me quedó un poco largo. me pasé un poco del largo del cuerpo. Puede ser, puede que no, puede que sí. Vamos a ver cuando ya esté terminado. En este caso también tengo exceso de lana porque lo estoy tejiendo con Baby Alpaca como hilado principal. Este color precioso, se ve un poco turquesa en la cámara. Yo no te sabría describir porque turquesa no es como un azul especial. Es muy bonito. Este es indiecita, que trae Emporio Alpaca, y me encanta. Y es muy cundidor. En general, cuando yo me tejo un suéter con lana merino, gasto 1100 metros de hilado. Y con la Baby Alpaca, por ejemplo, el Pink Velvet, que me lo hice con una Baby Alpaca gris, usé entre 800 y 900 metros de hilado y me quedaron. Yo me había comprado 1200, dije, para quedar holgada de lana y que no me quede corta el suéter. Así que compré la cantidad que yo ocupo normalmente con una lana merino y me sobra. Y con esto también me va a sobrar, estoy sobrada de cariño. Lo hice del largo que quise, me pasé del largo que quise y todavía me queda un montón. Si me quedan esas lanitas, igual me podría hacer un soldot o algo así, algo con color gold, porque me están sobrando un montón de lanitas de ese mismo grosor y se verían bonitas combinadas juntas. ¿Qué les parece? Una buena idea para aprovechar todos los restitos. Bueno, la cosa es que la parte de acá la hice con lana Daruma, que es la lana original del suéter, que le trae cabeza de alfiler. Yo me había comprado esta lanita gris porque siempre tuve, desde que me hice el primer Twinkle, tenía deseos de hacerme otro. Así que la tenía ya hace mucho tiempo guardada. Y bueno, ahí voy, perfecto, porque tengo 2 ovillos de gris, me alcanzó perfecto. Y el color, el tercer color, no es blanco, es como un color tostado, arena podríamos decir que es, ¿no? Mira, porque es como un beige, pero no es tan cafezoso, es como un blanco gris, ¿no? Mi descripción de colores no es tan acertada, pero todos los detalles están en el Ravelry, el número del color, porque yo en eso soy súper detallista, porque me gusta tener control sobre las lanas que tengo. Entonces me compro las lanas, las pongo en mi stash en Ravelry, y cuando las gasto en los suéteres voy anotando cuáles usé y cuánto usé para saber cuánto me queda. Así que si quieren saber exactamente el código del color de la lana, está todo ahí. Desde que terminé el cuerpo no lo he retomado, así que estoy en deuda, pero es que ha hecho un poquito de calor y estoy tejiendo otras cosas que me tienen entusiasmada, así que, pero yo siempre les digo, las mangas para mí no es drama, es cosa de sentarme 1 o 2 días. Lo que me ha tenido muy ocupada y casi sin tejer es el patrón, porque tejí la polera, ya la terminé, no se las voy a mostrar en este capítulo, esperen un poquito, ya viene.
terminé de tejer la polera y en escribir el patrón, ver los detalles, hacer el tallaje, hacer los tutoriales para el patrón y la diagramación, porque lo hice todo yo, estuve más sentada en el computador que tejiendo, esa es la verdad. Pero me he divertido mucho, he aprendido un montón y espero que ustedes también lo disfruten cuando llegue el momento. Y este señor Twinkle va a esperar un poquito cuando tenga tiempo y lo termine. Total, con este calor tampoco es que lo vaya a usar ahora, así que puede esperar un poquito más. Y para que vean el cariño que les tengo, me lo probé con el calor que hace. Este suéter abrigadito. Ven que está levemente largo. Mi pantalón me llega hasta ahí y este me llega hasta ahí, pero me gusta larguito. Yo creo que quizás se ve raro porque no está bloqueado. Cuando lo bloquee va a quedar más cómodo y a lo mejor lo dejo así tal cual. Es lindo el modelo, este diseño me gusta mucho, la verdad. Pero ya me lo voy a sacar porque si no hace mucho calor. Otro proyecto que está en proceso es el Rift, que es un patrón de Jacqueline Cislak y que se teje de abajo para arriba. Me entusiasmé con este porque lo está tejiendo una alumna del taller de tejido y es un patrón que se ve simple. Se teje de abajo para arriba, uno parte primero tejiendo los elásticos y después los juntas y sigues tejiendo en redondo y le mantienes, porque el elástico es retorcido, tú mantienes un borde de elástico retorcido en los costados, le da un toque súper bonito y me interesó tejerlo por el cuello, le da la forma al cuello con vueltas cortas, lo que lo hace súper especial. Me encanta aprender cosas nuevas de los patrones y encontré que este era un patrón que vale la pena aprender de él, por eso lo estoy tejiendo. Aparte que se ve bonito, la simpleza de las cosas bien hechas es algo que se puede apreciar en este patrón, y lo estoy tejiendo con lana bagual, que es merino, el grosor sport. Es sorprendentemente suave, la verdad me sorprendió. Hice la muestra y lo noté en la misma muestra y dije, esto es muy esponjoso. Se las voy a mostrar. Acá está. La tejí con palillo 4 en la parte de abajo y palillo 4,5 acá arriba. Lo separé con esos calados. No significa nada, la verdad, es solamente para acordarme dónde cambié los palillos y para medir. Y sabes que es suave, es esponjosa, rellena el punto, porque las lanas sport son finitas, no son tan gruesas. Entonces a veces depende de qué tipo de lana sea, de qué torsión tenga, de cuántas hebras tenga la lana, es si te va a rellenar o no el punto. En este caso, si tú la desenrollas un poquito, puedes ver que tiene 2 hebras que están torsionadas, pero son como peluditas, son como bien suaves. Y finalmente no hice la muestra con palillo 5, pero el patrón te indicaba hacer la polera con palillo 5, así que empecé a tejerla con palillo 5 y fíjate que no quedan hoyos, o sea, queda súper relleno. Estoy tejiendo con palillo 5, una lana grosor sport, y la textura se ve como si estuviera hecha para tejerla con palillo 5. Súper, súper bonito. Lo que sí, estoy tejiendo con 2 ovillos al mismo tiempo, porque encontré que una era un pelín más suavecita que la otra. En cámara es que es muy sutil, yo creo que en la cámara no se va a ver, aparte que tengo una luz natural que no sé si, si me favorece para apreciar bien los colores. Es como un color coral súper lindo, y estoy intercalando. Como estoy tejiendo en redondo, es fácil porque es la forma helicoidal. Uno está tejiendo en redondo, tú ves que acá tengo, mira, la hebra con la que tengo que seguir después, y acá estoy con la hebra con la que estoy tejiendo ahora. Una vez que llegue a 3 puntos antes de la otra hebra, paso sin tejer 3 puntos y sigo tejiendo con la otra hebra, y así doy la vuelta, y así el cambio de madeja o de ovillo no queda en un solo punto, que a veces te deja una línea cuando la cambias en el mismo lugar, sino que lo vas haciendo en diferentes puntos
alrededor del tejido mientras va girando y eso hace que no se note tanto. Así que si te fijas, aquí está. Y esto ya me debería llegar como por aquí. Todavía me faltan unos 10-15 centímetros más por tejer antes de separar las mangas del cuerpo. Y este patrón tiene opciones para, bueno, es cuello en V, o sea, se teje primero la parte de adelante o la que tú quieras primero en realidad. En la parte de adelante tú vas separando y vas haciendo disminuciones para formar el escote en V. Y por la parte de atrás armas el cuello con vueltas cortas para que te quede, bueno, por delante igual, te va a quedar los hombros, no te queda recto, te quedan los hombros de esta forma, que es la forma que uno tiene los hombros, ¿no? Uno no es así, un cuadrado, uno tiene el cuerpo un poquito así, una leve inclinación desde el cuello hacia abajo, y eso te lo forma con vueltas cortas, súper interesante. Y el patrón tiene opciones para hacer un puño y dejarlo como manga corta, como una polera o un vest o algo ligero para ponerse sobre algo. Muy playero el modelo, pero también tiene una opción de hacerlo con manga larga. Así que vamos a ver con cuánta lana me voy quedando, porque compré solo 3 ovillos, pero como estoy tejiendo con palillos 5 milímetros, yo creo que me va a cundir y capaz que me alcance para hacer una manguita más o menos. Así que ahí vamos viendo cómo voy avanzando en el rift. Otra cosa que te quiero mostrar, aunque no he tejido nada, es mi chal del MCAL. No sé si lo voy a terminar, me pasaron varias cosas. Uno es que ya pasó mucho tiempo, pasó como el hype, y he visto mucho chal terminado con otras combinaciones de color que me gustaron más. Mis colores me gustan, pero yo me imaginaba que el chal iba a necesitar mucho más contraste y por eso elegí 2 colores que contrastaran mucho, pero cuando haces rayas a veces se ve más bonito un contraste más sutil. Por ejemplo, diferentes tonos del mismo color, un verde oscuro con un verde claro, por ejemplo, y no 2 colores distintos que contrasten tanto como el verde con el gris. Y me parece que el diseño sigue teniendo muchas cosas de las cuales aprender. Me da pena no seguir justamente por eso, porque sé que hay una parte que es como una banda larga, que es bien bonita y que es complejo de tejer y que significa un aprendizaje importante, pero a mí también me gusta tener mis tejidos usables. Yo no sé si esto lo voy a usar tanto. ¿Qué dicen ustedes? Parece una telaraña. Se ve bonito igual. Eso es lo que por eso lo tengo ahí, no lo he desarmado, como que lo miro, a veces me gusta, a veces no. Y me pasó otra cosa, y es que la lana que me compré, la verdecita, se me puso solita al lado de otra en mi caja de lanas y combinan tan bien que yo dije, ¿cómo no vi esta combinación antes? Mira. Esta es una lana de tienda de hilados. Igual te voy a dejar por ahí o ahí el nombre de la tienda, porque esta me la gané en una rifa hace mucho tiempo. La tengo guardada para una polera, tengo 2 ovillos de esta, igual que de esta. Pero mira, es que se ven muy bonitas juntas. Entonces me la imagino en un chal, pero en otro chal, no en el del Mystery. Y estoy pensando qué hacer. Algunas personas que les he contado me han dado el consejo de empezar el otro chal y cuando ya esté un poquito avanzado, mirarlos y elegir cuál de los 2 me gusta más y desarmar el que no me gustó y seguir con el otro. Entonces mantener ahí el MCAL y empezar el otro y ver cómo va. Así que ya les voy contando pronto qué decisión voy a tomar, cómo voy a seguir, y siempre mandándole mucho amor y admiración a Stephen West. Es un genio. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Westnitz, en su podcast, él hace videos también, no solamente tutoriales, tiene un podcast, y él mencionó cuando se terminó el MCAL oficialmente: por favor, si no les gustó, no quiero saber, no me lo digan, no es necesario ser tan odioso. Parece que le llegaron algunos mensajes de algunas personas que estaban un poco enojadas. Pero si te apuntas a algo en que tú no sabes el resultado final, ni sabes nada, es posible que no te guste, es parte de las posibilidades. Entonces es parte del juego.
y hay que tomarlo con humor. Lo bueno es que uno puede ir viendo igual por sección, y como uno se atrasa un poco en tejer y no vas al día si no te gustó, yo creo que si hubiera tejido al día y hubiera avanzado siguiendo las pistas dentro de la semana, hubiera avanzado a ciegas y lo hubiera terminado igual. El problema es que como me atrasé tanto y que después vi tantos chales terminados, que ahí me quedé porque vi muchas posibilidades de combinación y sentí que no valía la pena seguir. Ya les cuento. Vamos avanzando, pero con alegría, con optimismo, que algo bonito va a salir. Si no es ese, será otro. Pero estas lanitas no se van a perder porque son preciosas y son exquisitas. Las lanitas yo las compré en Flor de Oveja y esta es de tienda de hilados. Me encantan. Bueno, he hecho varias compras en estos días. Fui al Cal Market, me he perdido un montón de ferias de tejido que no he podido ir, estuve un poco enferma, ya les conté algo por Instagram, me enfermé como varias veces seguidas de resfríos, pero en diferentes zonas, tuve laringitis, después tuve rinitis, estuve muy mal con mucho remedio, antibiótico y de todas esas cosas. Pero ya estoy bien, tengo un poquito de alergia todavía por la estación, pero es lo normal, así que tirando para arriba. Y pude ir, afortunadamente, al Cal Market organizado por Rockstar de la Lana. Te dejo por ahí abajo o en mi página todos los datos, los nombres, los links de las cosas si tú quieres saber de lo que te estoy hablando con más detalle. Y aparte de que tomé un curso de edición de patrones con Samba Knits, también me compré algunas cositas y saludé a varias amigas tejeriles que no conocía en persona, así que fue también un momento súper bonito. ¿Por dónde empiezo? Porque, wow, voy a empezar en orden, porque cuando entré, el primer stand que veo es el de la Muy Bárbara, de Bárbara con su tienda Fibra, y no me resistí a comprar su lanita. Le compré 3. Acá tengo una muestra. Una ya lo villé porque ya empecé a hacer una muestra para empezar a pensar qué voy a tejer con esta lanita tan linda. Esta es lana Corriedale y ya es mi primera vez con lana Corriedale de este tipo. Había tejido otra lana, alguna vez lana Corriedale, pero era mezclada con viscosa, parece, o con alguna otra fibra, no era pura lana Corriedale. Así que esta va a ser mi primera vez, vamos a ver qué sale. Bárbara está empezando con su emprendimiento de lanas, así que vayan a ver también las cositas lindas que ella tiene. También pasé a saludar a Alpa Fibers de la Camila. Qué bonitas lanas, unos colores, unas fibras súper especiales. Por ejemplo, yo me traje una que se llama Polwarth, que es de Nueva Zelanda, color cedro, y es fingering. Me la compré para hacer calcetines. Yo creo que, no sé si me haga calcetines, capaz que me la ponga así como en un color work mezclada con otra lanita, porque es tan linda, es tan suave, peludita, y tenía tantas lanas tan bonitas, unas mezclas de mohair con lana y otras fibras más, bien especiales, todas suavecitas, con unos colores súper lindos, así que también les invito a que vayan a verla a su Instagram. Me encanta. Cuando yo llegué a su stand le quedaban muy poquitos colores, porque si no me hubiera llevado más cosas. Esa es la verdad. Así que recomendada total. Esto todavía no la he ovillado, así que no he hecho muestras, pero ya se ve que está súper suave. También es una fibra que nunca he tejido antes, así que vamos a ir probando cositas nuevas. También fui a conocer a la tiendita Tejedora Chile. Mira qué bonita su bolsa que regala con la compra de sus lanas. Y le compré algodón. Le compré 2, o sea, son 800 metros de algodón con un teñido súper sutil. Tiene unos speckles bien bonitos. Y esto es algodón. Es un algodón finito y suavecito. Tampoco he hecho muestra todavía. Yo les conté que no estaba con mucho tiempo para tejer, así que tengo pendiente un montón de cosas. Pero esta obviamente que es para una polera de verano, así que yo creo que va a ser de las primeras que oville y pruebe para elegir qué voy a tejer con esta. Tengo suficiente cantidad para una polera, así que una polera será.
También no pude evitar pasar por el stand de Lía Lanas. Hace mucho tiempo también que tenía ganas de probar sus lanas. Mira este color, hermoso. No se aprecia tanto. Yo creo que en la cámara se ve un poco más fuerte de lo que es en realidad. Es tan bonito. Este sí es para calcetines, es sock. Tiene 75 de merino y 25 de nylon. Así que también, pero fíjate que metían todo, las miro y después digo, ¿cómo me voy a hacer calcetines con esta lana tan linda? Hay que lucirla. Pero es solo un ovillo, así que tendría también que ser algo para combinar en algún canesú. O parte calcetines y parte otra cosa, no sé. Pero mira qué lindo el color, de Lía Lanas. Y otra cosa muy bonita es el trabajo de Fran de Casa de Opio. Mira qué lindos los botoncitos. Ella fue muy amorosa. Yo me compré estos botones y ella me regaló estos. Porque es una persona amorosísima. Me encantó conocerte, Fran, si me estás viendo. Y hace un trabajo tan precioso porque ella hace sus botones con florcitas de verdad. Lo que ustedes ven allá adentro son flores que ella prepara para poner dentro de estos botoncitos. Vayan a ver su trabajo también en su Instagram porque hace cosas preciosas y ahora vi que estaba haciendo aros, hace marcadores de puntos y aritos además de los botones y es tan bonito. Es un trabajo tan bonito. Yo creo, a mí lo que me gustaría hacer con estos botoncitos para que luzcan, estaba pensando en hacerme un vest, escote en B, abotonado y poner los botoncitos ahí y el color del vest a lo mejor puede ser incluso esto. Cosa de que los botones luzcan, o sea, como algo, me imagino algo suave, súper sutil, bien femenino y con estos botoncitos adelante, ¿cierto? Pero mis compras no pararon ahí, porque después se presentaron algunas oportunidades para comprar a buen precio. Vino el Black Friday, y yo en general no compro tantas cosas en Black Friday, a no ser que tenga algo súper visto que yo sé que va a bajar mucho de precio en general, pero esta vez vi que había una tienda que es con ovillos, que yo no la conocía, nunca la había comprado antes, pero que estaba vendiendo muy barato y a veces, bueno, no todas las lanas me gustan siempre, entonces a veces me meto a mirar en las ofertas y en realidad no hay ninguna lana que a mí me guste tanto como para tentarme en una de estas ofertas. Pero en este caso había una lanita que a mí me tentó mucho, que son estas. Tampoco se aprecia tanto en la cámara, ¿sí? Porque estas lanas son baby alpaca con merino y con algodón, pero es una combinación trenzadita. Sí, se ve que no es un color único, sino que se ve un poco como una textura, como que cada fibra agarra un color distinto y se ve como en una torsión, como una cebrita. Es como una cebra torcida. Mis explicaciones de color nunca son muy buenas, pero por lo menos tienes la imagen ahí para apreciar qué lindo. Y me compré lo suficiente para hacerme un suéter. Estoy pensando hacerme uno que hace tiempo tengo en mi lista de pendientes de Isabel Kramer, que se llama Folia. Es uno bien simple, que tiene un caladito chiquitito acá y tiene las mangas adornadas por este lado. Pero lo demás es todo liso, cosa que luzca la lana. Y me parece que este va a ser perfecto para eso. Otra oportunidad para comprar fue el que nos dio la tejería, que se despidió de la parte de ventas de su emprendimiento. Me parece que ahora formaron un club de tejido muy entretenido, pero la parte de ventas la eliminaron. Por lo tanto, estaban vendiendo todos los que les quedaba muy barato. Y yo compré varias de estas. Esta es Amano Yarns Puna, que es baby alpaca de K, un color súper bonito. Es como un verde bien especial. Me compré varias, la cantidad suficiente para hacerme un cardigan de un solo color. Tengo varios en la lista de este grosor. En realidad los tengo de grosor worsted, pero por la cantidad de puntos por 10 centímetros me da con DK. Así que lo voy a hacer con esta lanita.
De ahí les voy a contar cuáles son, porque tengo como varios que son como bien parecidos. Un cardigan con trenzas, un solo color, con texturas. Y que hace tiempo que tengo ganas de hacer. Hay uno que está en el libro Worsted, que es el diseño es de Andrea Mowry. Creo que el cardigan se llama Andrea. Y me parece que va a ser ese el ganador. Pero tengo otro cardigan que es muy parecido, que está en otra revista, en una pompón, que me compré alguna vez, que también tiene trencitas, se parece mucho, y ese también es una alternativa. Voy a ver cuál de los dos, voy a hacer una muestrita para ver con cuál de los dos va a quedar mejor. Y otra cosa que estaba muy barata en la tienda de la tejería eran estas revistas pompón. Muy barata en relación a lo que valen. Y esta es la revista donde sale el diseño de la Pope Vergara. Por aquí está el Leonora. Muy muy bonito. Además que esta revista trae varios diseños bastante bonitos, así que sí valía mucho la pena. Mira, ese es el Leonora. Ese es el de la Pope. Siempre con mostacillas y mezclas de colores. Súper bonito el estilo de ella, precioso. Y además la revista trae otros suéteres y cardigans súper lindos. Trae calcetines. Mira ese cardigan. Se teje como de lado. Y tiene un montón de cosas. Mira, este yo creo que también me lo voy a tejer. Se llama Nereides. Es muy bonito. Este es bastante lindo. Yo creo que... Bueno, todo es lindo. Y el de la portada igual. Precioso. Así que súper buena compra. Así me justifico que compré mucho. Me falta tiempo para tejer tanto, pero ahora que ya terminé mi diseño, vamos a empezar otra etapa para ese patrón. Ya voy a tener un poquito más de tiempo para avanzar con mis tejidos. Así que si llegaste hasta acá, te agradezco mucho que hayas visto este video, que estés nuevamente por aquí si es que eres reincidente. Si eres suscrito, muchas gracias. Y si todavía no te suscribes a este canal, dale clic ahí a suscribirse para que no te pierdas ningún otro video. Así que muchas gracias, nos estamos viendo y hasta la próxima. Creo que yo no sé si voy a grabar otro video antes de que termine el año. Voy a tratar. Si he tejido, si he terminado alguna cosa para mostrar, probablemente grabe antes del final de año. Pero si no, aprovecho también de desearte una feliz fiesta, que lo pases muy bien junto a tus seres queridos, que termines el año de la mejor forma posible y que partamos con mucha salud y mucha alegría en familia el próximo año. Así que besitos, nos vemos, bye.